Las sombras nos envuelven ahora, haciendo retroceder los contornos del mundo moderno. Una invitación para que despierten las memorias antiguas. Permite que tu mente flote a la deriva en la suave corriente del tiempo, de regreso a siglos pasados, a un mundo que se percibía de una manera completamente distinta a la nuestra. Un mundo donde los límites entre lo visible y lo invisible eran tenues, permeables. El mundo de la Edad Media. En el silencio de las largas noches, cuando solo la luz de la luna y las estrellas penetraba la negrura, el campesino y el erudito, el príncipe y el asesino compartían una pregunta que pesaba sobre el alma. ¿Qué sucede después de que abandonamos esta vida? La respuesta no era simple ni reconfortante. Era un viaje plagado de peligros, poblado de entidades ocultas y terrores que exigían una preparación religiosa y práctica a lo largo de toda la vida. Hoy, emprenderemos un viaje hacia esa mente colectiva. No miraremos esas creencias desde la altura, sino que intentaremos vivirlas, respirar su aire cargado de espiritualidad y temores. Nos centraremos en aquellos que se situaban en el borde absoluto del pecado, aquellos que llevaban en sus manos la sangre de otros, los asesinos. Matar en la Edad Media no era simplemente un crimen contra el hombre o el Estado, era una violenta sacudida en el orden moral del cosmos. Un pecado que dejaba una cicatriz no solo en el cuerpo de la víctima, sino en el alma del culpable, una herida espiritual visible para los poderes celestiales y demoníacos por igual. Era inquietante ser un asesino, no solo por el miedo al castigo terrenal, sino por el pavor existencial ante el destino en el más allá. El mundo se entendía como un campo de batalla cósmico entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Cada acto humano, cada pensamiento, tenía consecuencias en esta contienda. Y el pecado, especialmente el pecado mortal como el asesinato, era una deserción, un pasarse al bando de las tinieblas. Contaminaba el alma, la convertía en una entidad repulsiva para la gracia divina. Pero la Iglesia, como una madre severa pero misericordiosa, no abandonaba al pecador en su oscuridad. Trazaba un camino largo y complejo hacia el perdón. Un camino que comenzaba con el arrepentimiento verdadero y terminaba con un hilo de esperanza en la redención. Este camino era la penitencia. La penitencia no era una oración rápida o una donación de dinero. Era una transformación completa del modo de vida. El asesino, si quería salvar su alma, debía renunciar a todos los placeres de la carne. Debía ayunar durante largos periodos, abstenerse de las relaciones conyugales, vestir sayales ásperos bajo su ropa habitual como un recordatorio constante de su bajeza, y emprender largas peregrinaciones a lugares sagrados lejanos, caminando descalzo por caminos pedregosos, exponiéndose a enfermedades y a ladrones. Y a veces era aún más. Circulaban historias de asesinos que pasaban el resto de sus días en el silencio de un claustro, o se encerraban a sí mismos en pequeñas celdas adosadas a las iglesias, sin ver el mundo excepto por una estrecha abertura por donde pasaban comida, volcando toda su energía en la oración y la contemplación, intentando purgar aquella imagen que sus ojos capturaron en un momento de ciego furor, la imagen de la muerte. Estas prácticas, a pesar de su dureza, ofrecían algo de un valor incalculable: la esperanza. La esperanza de que el hombre, por bajo que hubiera caído, podía levantarse de nuevo gracias a la gracia de Dios. La idea de la purificación a través del sufrimiento era central. Así como el fuego purifica el oro fundiendo las impurezas, el sufrimiento de la penitencia fundía el pecado del alma. Pero, ¿qué ocurría con aquellos que morían súbitamente sin oportunidad de penitencia? ¿O aquellos cuyos pecados se cometían en secreto y nunca se confesaban? Aquí entraba en juego un reino aún más misterioso: el purgatorio. El purgatorio no era el cielo ni el infierno, sino un lugar intermedio, un taller cósmico donde las almas se purgaban de sus pecados veniales antes de ser dignas del reino. El sufrimiento allí era temporal, pero real, y los vivos podían, a través de misas y oraciones colectivas, acortar la estancia de sus seres queridos en ese lugar. Así, el asesino que se confesaba y hacía penitencia no solo temía el infierno eterno, sino también la perspectiva de pasar miles de años en el dolor del purgatorio. Esta idea gravitaba sobre la conciencia en cada momento, haciendo de la vida terrenal una estación de preparación constante para la otra vida. Detrás de estas teologías complejas existía una cultura popular rica en símbolos y fantasmas. Se creía que los muertos injustamente, aquellos que no habían recibido justicia, no descansaban en sus tumbas. Regresaban como apariciones, como espectros o aparecidos, para rondar los lugares de su muerte, o visitar a pisos dancientos sus seres queridos en sueños exigiendo justicia. La justicia en esa era frágil,
y a menudo los pobres y los indefensos caían como víctimas sin que los culpables fueran castigados. Los fantasmas eran la Corte Suprema final, la voz de la conciencia colectiva que no podía ser silenciada. En las aldeas se contaban historias de hombres asesinados en la oscuridad de la noche, cuyas almas regresaban para decir a sus esposas dónde estaban sus cuerpos enterrados en el bosque. O de caballeros muertos en duelos traicioneros, que se aparecían a sus compañeros en los campamentos mostrando sus heridas sangrantes. Estos fantasmas no eran necesariamente malévolos, sino agraviados, atrapados entre dos mundos debido al trauma que sufrieron y la injusticia que no fue reparada. Por lo tanto, el asesino no solo temía el castigo de la Iglesia y el Estado, sino que vivía en un terror permanente de que su víctima regresaría para enfrentarlo en su dormitorio oscuro o en la esquina de un camino desolado. El mundo mismo estaba lleno de signos y presagios. Un animal que cruzaba el camino de manera extraña, un sueño aterrador, un presagio de una anciana sabia. Todo podía ser un reproche tangible de la conciencia, un mensaje del otro mundo. La naturaleza también era un escenario para este drama. Los bosques densos y oscuros que cubrían la mayor parte de Europa representaban lo desconocido. Eran el hogar de bestias legendarias, de demonios, de monjes ermitaños que huían del mundo para encontrar a Dios, y también de asesinos fugitivos de la justicia. El sonido repetitivo de la lluvia sobre las hojas, el aullido del viento entre las ramas, se convertían en el oído del fugitivo en susurros que lo perseguían, en los gritos de su víctima. Incluso las ciudades, que comenzaban a crecer como centros de ruido y actividad humana, no eran un refugio seguro. Las calles estrechas y oscuras por la noche, sin iluminación pública, eran el lugar perfecto para el crimen, pero también para el miedo subsiguiente. El asesino que regresaba a su casa después de cometer el crimen veía la sombra de su propio cuerpo proyectada en los muros de piedra por la luz titilante de su lámpara, y se preguntaba si era solo esa sombra la que lo acompañaba, o si algo más, algo invisible, se había adherido a él como el olor de la sangre que creía permanentemente impregnado en sus manos. El lavado espiritual era un ritual vital. El agua física no era suficiente. Debía ser agua bendita, consagrada por un sacerdote, y la purificación verdadera venía de las lágrimas del arrepentimiento genuino. En el arte, en los manuscritos iluminados y las tallas de las catedrales, se representaba a los santos llorando copiosamente por sus pecados, hasta el punto de que sus lágrimas, según las leyendas, tallaban surcos en sus mejillas. Eran esas lágrimas las que lavaban y purificaban. Así, el asesino en la Edad Media llevaba una carga múltiple: el peso de la ley humana, el yugo de la ley divina y el acecho constante de lo sobrenatural. Su vida interior era un paisaje de temor y vigilancia, donde cada crujido en la noche, cada mirada furtiva, podía ser un mensajero del castigo final. Esta angustia existencial, este ser inquietante, no era solo un castigo, sino también un recordatorio para toda la comunidad de la delgada línea que separaba el orden del caos, la santidad de la perdición. Era una lección constante de que cada acción, especialmente la más violenta, reverberaba a través de los reinos visible e invisible, y que el precio de la paz del alma era una vigilancia eterna y una penitencia sin fin. Pero esta inquietud no existía en el vacío. Se entrelazaba con la vida cotidiana de todos, moldeando las costumbres, los ritos y hasta la arquitectura. La catedral, con sus altísimos vitrales que filtraban la luz divina y sus gárgolas grotescas que vigilaban desde las alturas, era un mapa físico de esta cosmovisión. Dentro, el osmosis, incienso elevaba las oraciones hacia el cielo. Fuera, las sombras alargadas de la noche podían esconder a los espectros. La comunidad misma era un organismo de vigilancia mutua. Los vecinos observaban, comentaban, juzgaban. Un hombre que regresaba a casa con la ropa manchada de barro y algo más oscuro. Un cambio repentino en su comportamiento. Una incapacidad para mirar a los ojos a los demás. Todo era motivo de sospecha y murmuración. El asesino no solo luchaba contra sus demonios internos, sino contra los ojos acusadores de toda una sociedad que temía por su propia salvación colectiva. La idea de la contaminación era física y tangible. Se creía que el pecado grave podía manifestarse en el mundo físico. Una cosecha que se pudría repentinamente, un pozo que se secaba, una epidemia que afectaba al ganado. Cualquier desgracia podía ser atribuida a la presencia de un pecador impenitente en la comunidad, alguien cuya mancha moral envenenaba el mundo a su alrededor. El asesino, por lo tanto, era potencialmente un portador de mala fortuna, un imán para la desgracia. Esta creencia convertía la búsqueda del perdón no solo en una necesidad personal, sino en un deber cívico.
La purificación del individuo contribuía a la purificación de toda la aldea. Y en medio de este panorama existía la figura del confesor, el sacerdote que escuchaba, en el secreto del confesionario, los pecados más oscuros. Era el médico del alma, el único canal oficial hacia la gracia. Para el asesino, arrodillarse en la penumbra, con la rejilla de madera separándolo del representante de Dios, y verbalizar su acto, era un momento de una intensidad abrumadora. No solo describía el hecho, sino que debía examinar las razones, la rabia, la envidia, la codicia que lo llevaron a ello. Era un acto de disección espiritual, doloroso y humillante, pero necesario. De esa confesión surgía la penitencia, el mapa personalizado hacia la redención. Sin ella, no había esperanza. También estaban los rituales públicos de reconciliación. En algunos casos, el pecador, después de su confesión, debía presentarse ante la comunidad, a menudo descalzo y vestido con una túnica de penitente, y pedir públicamente perdón. Era un acto de profunda humillación, de reintegración a través de la vergüenza. La comunidad, al presenciar este acto, se reafirmaba en sus valores y en la misericordia de Dios. Veían que incluso el más grave de los pecados podía, con un corazón contrito, ser lavado. Era un drama público de culpa y perdón que fortalecía los lazos sociales y reafirmaba el orden cósmico. Más allá de las fronteras de la aldea y la ciudad se extendía el vasto territorio de lo desconocido, y para el asesino penitente, el viaje, la peregrinación, era una de las penitencias más comunes. Caminar hacia Santiago de Compostela, Roma o Jerusalén no era un simple viaje turístico. Era una metáfora de la vida misma, un camino lleno de penalidades hacia la salvación. El peregrino abandonaba su hogar, su identidad, y se convertía en un extranjero, vulnerable y dependiente de la caridad de los demás. Para un asesino, cada paso sobre el camino pedregoso era un recordatorio de su culpa. Cada noche pasada en un hospicio para peregrinos, un acto de fe en la bondad humana que él mismo había violado. El viaje era un proceso de despojo, de desintegración del yo pecador para poder ser reconstruido, limpio, al llegar al lugar sagrado. La muerte misma era el juez final. El ars moriendi, el arte de morir, era un género literario popular que instruía a los cristianos sobre cómo morir bien. Para un asesino, la hora de la muerte era el momento de la verdad definitiva. Se creía que en ese instante el diablo y sus demonios hacían un último y feroz intento por arrastrar al moribundo al infierno, tentándole con la desesperación, recordándole la enormidad de sus pecados para que perdiera la fe en la misericordia divina. Al mismo tiempo, los ángeles luchaban por su alma. La habitación del moribundo se convertía en un campo de batalla espiritual. La familia y el sacerdote rodeaban al lecho, rezando, animándole a mantenerse firme en su fe, a aferrarse al último hilo de esperanza. Para el asesino, esta lucha final era la más terrible. Su vida entera, ese largo camino de inquietud y penitencia, se decidía en esos últimos momentos. Una muerte en paz, con los últimos sacramentos, era la señal de que la redención era posible. Una muerte en agonía y desesperación era el peor presagio. Esa lucha final en el lecho de muerte no era solo un drama individual, era un espectáculo comunitario. La buena muerte era un arte público, un último acto de fe que todos esperaban poder emular. Para el asesino arrepentido, la presión era colosal. Mientras la fuerza abandonaba su cuerpo, su mente nublada por el dolor y el miedo libraba la batalla definitiva. ¿Podría el recuerdo de sus penitencias, de sus lágrimas genuinas, de sus peregrinajes, superar el peso abrumador de aquel único y terrible acto de violencia? La habitación, iluminada por velas que proyectaban sombras danzantes, estaba cargada de una tensión palpable. Cada suspiro, cada palabra balbuceada era escrutado en busca de signos de esperanza o condena. La familia, arrodillada, recitaba salmos, su voz un susurro constante contra el silbido amenazador del más allá. El sacerdote sostenía el crucifijo para que los ojos vidriosos del moribundo pudieran aferrarse a él. En ese momento toda la teología, todo el miedo, toda la esperanza de la Edad Media se condensaba en una sola habitación, en un solo alma que se balanceaba en el precipicio entre la luz eterna y el fuego eterno. Si el asesino lograba morir en gracia, su viaje no había terminado. Como cualquier otro cristiano, entraba en la fase del purgatorio, pero para él, la estancia en ese taller de purificación se imaginaba excepcionalmente larga y dolorosa. La imaginación popular y la literatura devocional describían el purgatorio no como un lugar etéreo, sino como un espacio de tormentos físicos muy específicos, diseñados para quemar las adherencias de pecados particulares.
Para un asesino se creía que el castigo podía ser una repetición infinita de su crimen, pero invertida. Donde él había infligido dolor, ahora lo sentía. Donde había robado la vida, ahora experimentaba la esencia de la muerte una y otra vez, sin poder morir. Podía ser atormentado por la visión constante de su víctima, no como un fantasma vengativo, sino como un recordatorio doloroso de la belleza de la vida que él había destrozado. Era una purificación a través del espejo, forzado a contemplar la consecuencia completa de su acto desde la perspectiva del que sufrió. Esta creencia en un sufrimiento post-mortem tan vívido y personalizado es lo que hacía que las oraciones de los vivos fueran tan cruciales. La familia del asesino arrepentido, si lo había, o la comunidad parroquial si había muerto solo, tenían la responsabilidad de rezar por su alma. Se encargaban misas, a menudo pagadas con los bienes que el difunto había dejado para ese fin específico. Las misas de Requiem se celebraban en fechas específicas, creando un ciclo de memoria y súplica que podía extenderse durante décadas. La salvación del alma era, por lo tanto, una empresa colectiva que unía a los vivos y a los muertos en una red de obligación mutua. El asesino, incluso después de muerto, dependía de la caridad espiritual de aquellos a quienes quizás había dañado en vida. Para aquellos que no se arrepentían o que morían en pecado mortal sin confesión, el destino era el infierno. Y el infierno medieval no era una metáfora, era una realidad geográfica en el imaginario colectivo, descrita con lujo de detalles por visionarios y teólogos. Era un reino de olores putrefactos, de sonidos atronadores, de un calor y un frío insoportables. Pero más allá de las sensaciones físicas, su esencia era la separación eterna e irrevocable de Dios. Era la ausencia total de amor, de esperanza, de paz. Para el asesino esto significaba una condena a la soledad absoluta, atrapado para siempre con el recuerdo de su pecado, sin la posibilidad de expiación en una existencia definida por el odio que él mismo había elegido ejercer. Era la máxima amplificación de su inquietud terrenal, una eternidad de desasosiego, de tormento autoinfligido y sin sentido. Esta cosmovisión tan cargada de miedo también generaba una profunda compasión. La figura del asesino arrepentido era en cierto modo un héroe trágico. Había tocado el fondo de la miseria humana y sin embargo luchaba por ascender. Su historia era un recordatorio para todos de la fragilidad de la virtud y del poder, abrumador de la misericordia divina. En las vidas de santos había relatos de terribles pecadores que tras una conversión radical se convertían en los santos más grandes. San Pablo, que persiguió a los cristianos, o San Moisés el Etíope, un violento ladrón y posiblemente asesino que se convirtió en un monje venerado. Estas historias ofrecían un rayo de esperanza universal. Nadie estaba más allá del alcance de la gracia. ¿Era este tormento interior en sí mismo la penitencia? ¿O era quizás la evidencia de que ya estaba condenado, de que la gracia lo había abandonado para siempre y solo le quedaba esperar la condenación final, sintiendo de antemano sus llamas en la desolación de su propio corazón? Esa pregunta, sin respuesta, era la quinta esencia de la inquietud medieval. No solo el miedo al castigo, sino la tortura de la incertidumbre sobre el propio destino en un universo moral donde las reglas eran claras, pero la aplicación de la misericordia era un misterio insondable. El asesino vivía, por tanto, en un estado de suspenso, un juicio perpetuo que se desarrollaba en el teatro de su conciencia, con un juez cuya sentencia final solo se conocería cuando ya fuera demasiado tarde para cualquier otro acto de contrición. Esta espera angustiosa, este vivir en el umbral de una sentencia eterna, moldeaba no solo la psique del individuo, sino también el paisaje físico y social que lo rodeaba. La presencia invisible de hombres y mujeres como Arnaud, cargando sus secretos como pesados fardos espirituales, tejía una red sutil de tensión en el entramado de la comunidad medieval. Aunque nadie pronunciara la acusación, a veces el aire mismo parecía espesarse con verdades no dichas. La arquitectura de las ciudades y aldeas reflejaba esta dualidad entre el pecado y la redención. Junto a la plaza principal, donde se celebraba el mercado y la vida pública, se alzaba la iglesia, con su pila de agua bendita a la entrada, un recordatorio constante de la necesidad de purificación. Para el pecador secreto, cruzar ese umbral y mojar sus dedos en el agua fría era un acto cargado de significado. ¿Sería este simple gesto suficiente para limpiar, aunque fuera por un momento, la mancha invisible que sentía? ¿O, por el contrario, profanaría el agua sagrada con su mero contacto? Cada ritual, cada símbolo, se convertía en un campo de batalla interior. Más allá de las murallas de la ciudad, en los límites de lo habitado, se encontraban los lugares de destierro físico que reflejaban el destierro espiritual que el asesino sentía en su corazón.
Las leproserías, los hospicios para los enfermos contagiosos, estaban situados lejos de la comunidad. Aunque la lepra era una enfermedad física, en la imaginación colectiva también llevaba un estigma moral, a menudo asociado con el castigo divino por el pecado. El asesino que pasaba cerca de esos lugares, escuchando quizás la campana que los leprosos debían hacer sonar para anunciar su presencia, no podía evitar sentir una siniestra familiaridad. Él también era un apestado espiritual, un paria que, aunque caminara entre los sanos, llevaba consigo una contaminación que creía capaz de corromper todo a su alrededor. El año 1348, con la llegada de la peste negra a Europa, llevó esta mentalidad a su extremo más catastrófico. La mortandad masiva e incomprensible fue interpretada casi unánimemente como un castigo divino por los pecados de la humanidad. En un mundo donde la muerte era siempre un recordatorio moral, una mortandad de tal magnitud era el juicio final en cámara lenta. Para el asesino, esta creencia era a la vez una condena y una perversa forma de consuelo. Por un lado, su pecado específico se diluía en el gran mar de la culpa colectiva. No era el único pecador, sino uno más en una humanidad condenada. Por otro, la escala del sufrimiento reforzaba su visión de un Dios iracundo, dispuesto a aniquilar a incontables inocentes junto a los culpables, lo que podía sumirle en una desesperación aún más profunda. Las procesiones de flagelantes, que recorrían las ciudades azotándose hasta sangrar para expiar los pecados del mundo, eran un espectáculo que resonaba con su propia necesidad de autoinfligirse dolor como camino de purificación. Él también se flagelaba, pero en la intimidad de su alma con los látigos invisibles del recuerdo y el remordimiento. En este contexto de muerte y desolación, el arte de la buena muerte, el ars moriendi, se volvió aún más crucial. Los manuales que instruían sobre cómo morir bien se popularizaron. Para un hombre como Arnaud, envejecido y con la peste rondando su aldea, estos libros no eran una mera guía, sino un último manual de supervivencia espiritual. Ilustraban las tentaciones finales que el diablo plantearía al moribundo: la tentación de la desesperación, la de la impaciencia, la de la vanagloria y, la más peligrosa para él, la tentación de la incredulidad. El demonio, en forma de un ángel de luz, podría susurrarle: Dios es demasiado misericordioso para condenar a alguien por un solo error. Relájate, no temas. Resistir ese susurro, mantener la fe en la necesidad de la penitencia incluso en el último aliento, era la batalla definitiva. Su única esperanza era que las oraciones de los presentes, los sacramentos administrados por el sacerdote y un último acto de contrición perfecta pudieran inclinar la balanza divina a su favor. Pero, ¿y si la muerte llegaba de repente, en el campo, solo? Este era uno de los terrores más grandes. Morir sin los últimos ritos significaba enfrentar el juicio sin la última unción, sin esa gracia fortalecedora que ayudaba al alma en su tránsito. La idea de que su alma quedaría vagando, atrapada en un lugar indeterminado o, peor aún, que sería arrastrada inmediatamente por demonios ansiosos por reclamar su botín, era una pesadilla recurrente. Por eso los viajeros, y especialmente aquellos con secretos que cargar, a menudo llevaban consigo reliquias o medallas benditas, no como talismanes mágicos, sino como un cable a tierra con lo divino, un último hilo al que aferrarse si la muerte los sorprendía lejos del amparo de la iglesia. Con el tiempo, la carga podía volverse tan insoportable que algunos optaban por la huida física, un reflejo de su vida espiritual. Abandonaban sus aldeas, sus familias, y se marchaban a ciudades más grandes donde el anonimato era posible, o se alistaban en ejercos que marchaban a tierras lejanas. Pero incluso allí, la inquietud viajaba con ellos. Cambiar de paisaje no cambiaba el paisaje del alma. La sombra lo seguía, proyectada por una conciencia que no podía escapar de sí misma. Dondequiera que fuera, llevaba consigo su propio infierno portátil, una celda invisible cuyas paredes estaban hechas de memoria y miedo. Esta experiencia humana universal de culpa y la búsqueda de expiación, magnificada por el marco cultural de la Edad Media, es la esencia de por qué era tan inquietante ser un asesino. No era solo el acto en sí, sino la cadena interminable de consecuencias espirituales, psicológicas y sociales que desencadenaba. Era una condena a vivir en un exilio perpetuo, un destierro dentro de uno mismo, en un mundo que se experimentaba como un espejo distorsionado que devolvía una y otra vez la imagen del crimen cometido. Era habitar una realidad alternativa, una pesadilla despierta donde cada susurro del viento, cada sombra alargada del crepúsculo y cada tañido de campana eran recordatorios de una deuda que temían solo podría pagarse con una moneda de sufrimiento eterno. Y sin embargo, en el núcleo de esta historia de terror yace una profunda paradoja humana. Esta misma inquietud,
Este dolor existencial era también un testimonio del anhelo de pureza, de la inextinguible chispa de fe en que la luz puede, de alguna manera, abrirse paso incluso a través de las grietas de un alma manchada por la oscuridad. Era el reconocimiento agonizante pero claro de que la vida humana con todos sus actos importaba en una escala cósmica. En nuestro mundo moderno, a menudo desencantado, donde la culpa se ha psicologizado y el pecado se ha secularizado, quizás hemos perdido algo de esa sensación abrumadora y a veces terrible de que nuestras acciones resuenan en un universo moral. La inquietud del asesino medieval era el precio de vivir en un mundo impregnado de significado, donde ni siquiera el acto más oscuro podía ser completamente insignificante. Esta búsqueda de significado en medio de la culpa nos lleva más allá de la experiencia individual, hacia los confines de la ley y la justicia humana, que también intentaban reflejar, de manera imperfecta, la justicia divina. El sistema legal medieval, con sus ordalías y juicios de Dios, operaba bajo la premisa de que la verdad última podía ser revelada mediante la intervención sobrenatural. Para un asesino acusado, el miedo a la ordalía, ya fuera sostener un hierro al rojo vivo o ser sumergido en agua helada, no era solo el miedo al dolor físico o a la mutilación. Era el terror a que Dios mismo en ese mismo instante desgarrara el velo de su secreto y revelara su culpa ante toda la comunidad. La propia carne se convertiría en el pergamino donde se escribiría la sentencia divina. Si la herida se infectaba tras tocar el hierro candente, o si su cuerpo flotaba en las aguas bautismales de la prueba, era una señal clara de su culpabilidad. No había apelación posible contra el veredicto de Dios. Incluso cuando las ordalías cayeron en desuso y fueron reemplazadas por tribunales más racionales, la sombra de lo divino persistía. Los jueces, a menudo eclesiásticos, actuaban como vicarios de Dios en la tierra. Un juramento prestado sobre reliquias sagradas no era una formalidad, era un pacto con lo eterno. Romperlo, para un asesino que juraba su inocencia, significaba sellar su condena no solo en este mundo, sino en el próximo. El peso de un falso juramento añadía una capa más de culpa a un alma ya sobrecargada, la culpa de la blasfemia, de haber arrastrado el nombre de Dios a su mentira. Para aquellos que eran condenados a muerte, el camino al cadalso era en sí mismo una última y pública penitencia. Se alentaba e incluso se forzaba al reo a confesar sus pecados, no solo el crimen por el que iba a morir, sino todos los demás. La ejecución se convertía en un sermón viviente para la multitud que se congregaba a observar. El asesino, en sus últimas palabras, podía transformarse de criminal a ejemplo de arrepentimiento. Su muerte, si era aceptada con resignación y fe, podía ser vista como un acto expiatorio que limpiaba su alma, ofreciendo un final esperanzador a una vida de oscuridad. Para algunos, esta era la primera vez que encontraban una paz genuina desde el momento de su crimen. La certeza de que su sufrimiento físico, inminente y limitado, estaba canjeando un sufrimiento espiritual eterno. Más allá del ámbito cristiano, en la península ibérica donde convivían culturas, la percepción del asesino y su purificación tenía matices distintos. En las comunidades judías medievales, el concepto de teshuvá, arrepentimiento o retorno, era igualmente central, pero con un enfoque profundamente práctico y comunitario. El asesino, tras confesar su pecado ante Dios, debía realizar una reparación tangible a la familia de la víctima si era posible, y demostrar un cambio duradero en sus acciones. La culpa no se lavaba solo con rituales, sino con una transformación ética verificable. En la sociedad islámica de Al-Ándalus, la idea del perdón divino, al-Gufrán, era omnipresente, pero también estaba ligada a la justicia compensatoria, quizás, y al arrepentimiento sincero, tauba. Un asesino podía encontrar consuelo en la infinita misericordia de Alá, pero sabía que esa misericordia estaba condicionada a la justicia hacia los afectados y a un cambio de corazón auténtico. Este mosaico de creencias nos muestra que la inquietud del transgresor era un fenómeno paneuropeo, aunque se vistiera con ropajes teológicos diferentes. En todas partes, la sombra del acto violento perseguía al culpable, y en todas partes existía un camino, arduo y exigente, hacia la reintegración. Con el lento advenimiento del Renacimiento y la Reforma, los cimientos de este mundo comenzaron a resquebrajarse. La Reforma protestante, con su énfasis en la fe sola y la gracia irresistible, cambió radicalmente la ecuación para el pecador. Para un luterano o un calvinista, la ansiedad por ganarse la salvación a través de penitencias era en sí misma un signo de falta de fe. La certeza de la salvación, no su incertidumbre, se volvió central. Esto no eliminó la culpa del asesino, pero la reorientó. Ya no se trataba de un balance de obras para aplacar a un juez divino,
sino de vivir con la abrumadora gravedad de haber quebrantado la ley de Dios, confiando en que la fe, y solo la fe, podría cubrir ese pecado. La inquietud se transformó de un terror activo y negociador a una sombra pasiva y resignada, o en algunos casos, a una seguridad inquebrantable que podía resultar igual de perturbadora. Mientras la Europa medieval se desvanecía, la figura del asesino inquieto comenzó su migración desde el ámbito de la teología al de la literatura. Los personajes de Shakespeare, como Macbeth, son herederos directos de esta tradición. Macbeth, tras asesinar al rey Duncan, es inmediatamente atormentado por visiones y una culpa que lo corroe. «Qué inútil es matar», exclama. La voz clamó por toda la casa. «No volveréis a dormir». Su inquietud no es solo psicológica, es cósmica. Ha alterado el orden natural, la cadena del ser, y el universo entero se lo recuerda. Es el eco literario perfecto del Arnaud de nuestra historia, convencido de que las piedras mismas gritarían su culpa si pudieran. Hoy, en nuestra era secular, la inquietud del asesino ha sido largely medicalizada o sociologizada. Hablamos de trastorno de estrés postraumático en los criminales, de remordimiento, de desórdenes de personalidad antisocial. Ya no tememos el purgatorio, pero entendemos la autoculpabilidad paralizante. Ya no creemos que los fantasmas de las víctimas acechen en los cruces de caminos, pero estudiamos los efectos psicológicos del crimen en la mente del perpetrador. La sombra se ha disuelto en la metáfora, pero la esencia de la carga permanece. Al final, la historia de por qué era tan inquietante ser un asesino en la Edad Media es la historia de la conciencia humana, enfrentándose a la magnitud de sus propias acciones en un universo lleno de significado. Era una existencia vivida bajo una lupa divina, donde cada latido del corazón era un recordatorio de la fragilidad de la vida y el peso de la elección moral. Al deslizarnos hacia el sueño podemos dejar atrás los detalles históricos, los dogmas y los miedos específicos. Pero tal vez podamos llevarnos con nosotros un eco de esa sensación primordial, la de que nuestras vidas, nuestros actos y sobre todo nuestro dolor por el daño causado son parte de algo más grande que nosotros mismos. Y que en el silencio que precede al descanso, en la quietud de nuestra propia conciencia, yace aún la capacidad de escuchar el tenue susurro de esa verdad antigua, no como una amenaza, sino como un recordatorio tranquilizador de nuestra profunda e inextinguible humanidad. Ese susurro de humanidad resonaba de manera particular en los espacios de silencio y reclusión voluntaria, donde la inquietud del alma podía ser canalizada hacia una búsqueda metódica de paz. Los monasterios y conventos se erigían como faros de quietud en un mundo percibido como turbulento y pecaminoso. Para un asesino arrepentido que buscaba la redención más radical, tomar los hábitos significaba un renacimiento. Al cruzar el umbral del claustro, moría para el mundo y renacía con un nuevo nombre, una nueva identidad en Cristo. La rutina monástica, la régula, era el antídoto perfecto para la inquietud. Horarios estrictos de oración, trabajo manual y estudio, todo envuelto en silencio. El caos interior encontraba un contrapeso en un orden externo e incuestionable. La vida dentro del monasterio era una penitencia continua y estructurada. Los salmos recitados en los maitines antes del amanecer, las genuflexiones en la fría iglesia, el trabajo agrícola extenuante, el sueño sobre un jergón duro. Cada acto era una ofrenda para expiar los pecados pasados. Para el monje que antes fue asesino, el silencio no era un vacío, sino un espacio lleno de significado. En lugar de los susurros acusadores de su conciencia, ahora podía escuchar, o al menos esperar escuchar, la voz sutil de Dios. El famoso lema benedictino, ora et labora, reza y trabaja, era una medicina para el alma enferma de culpa. Las manos que una vez empuñaron un arma, ahora cavaban la tierra, copiaban manuscritos o moldeaban pan. Era una reconexión tangible con la creación, una manera de santificar lo que antes había profanado. Sin embargo, incluso en este refugio, la paz no estaba garantizada. La soledad y el silencio también podían amplificar los demonios internos. Algunas vidas de santos medievales hablaban de monjes atormentados por visiones horribles de sus pecados pasados, tentaciones que asaltaban con mayor fuerza en la aparente seguridad del claustro. La batalla simplemente cambiaba de escenario. Ahora se libraba en el desierto interior de la celda monástica, lejos de las distracciones del mundo. La verdadera prueba era perseverar. Creer que la rutina de la fe, día tras día, eventualmente desgastaría la losa de la culpa, como el agua constante termina por horadar la piedra. Fuera de los muros monásticos, en el mundo secular, la inquietud del asesino también encontraba expresión en el arte y la cultura popular.
Las baladas y romances que circulaban de pueblo en pueblo, cantadas por juglares en las plazas, a menudo contaban historias de caballeros que, tras cometer un crimen en un arrebato de pasión, emprendían largas y peligrosas búsquedas para redimirse. El Santo Grial, la reliquia más pura, era a menudo el objeto de estas búsquedas, simbolizando la meta inalcanzable de la pureza perdida. El mensaje para el público era claro: la redención era posible, pero exigía un viaje heroico, un sufrimiento voluntario y una fe inquebrantable. Para el asesino anónimo entre la multitud, estas historias ofrecían un modelo narrativo para su propio y silencioso calvario. El arte visual en las iglesias reforzaba este mismo mensaje. Los vitrales y frescos que representaban el juicio final, con Cristo en majestad separando a los salvos de los condenados, eran una lección permanente. Pero junto a estas escenas de terror, también había representaciones de santos que habían sido grandes, pecadores antes de su conversión. San Pablo cayendo del caballo en el camino a Damasco, San Agustín luchando contra sus pasiones, María Magdalena ungiendo los pies de Cristo. Sus historias eran un faro de esperanza. Demostraban que la gracia podía alcanzar a cualquiera, en cualquier momento, y transformar la historia más oscura en un testimonio de luz. Esta posibilidad de transformación radical era quizás el consuelo más poderoso en un mundo gobernado por el miedo al pecado y a la condenación. Sugería que la identidad no era fija. Un hombre no estaba condenado para siempre por el peor de sus actos. A través del arrepentimiento y la penitencia podía reescribir su propia historia a los ojos de Dios. Podía pasar de ser el asesino a ser el penitente, o incluso el santo. Esta fluidez de la identidad espiritual era un concepto profundamente liberador, incluso si el camino para alcanzarla era casi sobrehumano. Al cerrar los ojos y dejar que la mente descanse, podemos imaginar esa transformación, no como un dogma, sino como una metáfora del poder de la reconciliación. La inquietud del asesino medieval, con todos sus terrores concretos y sus sombras sobrenaturales, era en el fondo la expresión de un anhelo universal. El anhelo de ser perdonado, de ser limpiado, de volver a casa. En la quietud de la noche, ese anhelo trasciende los siglos y se convierte en algo familiar, un eco lejano de nuestras propias pequeñas culpas y nuestros propios deseos de paz. La historia se desvanece, los detalles se difuminan, y lo que perdura es simplemente la imagen tranquilizadora de que incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la esperanza, tenue y parpadeante, nunca se apaga por completo. Y con ese pensamiento la mente puede finalmente descansar. Ese descanso, sin embargo, no era un simple olvido, sino un estado de gracia que se ganaba con la rendición total a la voluntad divina. En los monasterios, la hora del sueño estaba ritualizada. Los monjes se acostaban en sus duras camas, a menudo en una sala común, escuchando tal vez la lluvia golpear los vitrales de la iglesia. Para el hermano que llevaba el peso de una vida pasada violenta, este momento podía ser el más vulnerable. En el umbral entre la vigilia y el sueño, las imágenes reprimidas podían regresar con fuerza renovada. Pero la disciplina espiritual le ofrecía herramientas, un crucifijo sobre su pecho, el último susurro de un salmo en sus labios, la fe de que los ángeles de la guarda velarían su sueño no solo contra los peligros físicos, sino contra las pesadillas y las acusaciones de los demonios que se creía acechaban en la oscuridad. El sueño mismo se convertía en un acto de fe, un pequeño ensayo de la muerte, confiando en despertar renovado para otro día de penitencia y oración. Esta relación con el sueño y la noche era radicalmente diferente a la nuestra. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, era un reino poblado, un tiempo en el que el velo entre los mundos se hacía más delgado. Para el asesino arrepentido, la noche era una prueba de fe continua. Cada crujido en el monasterio, cada sombra proyectada por la luna, podía ser una tentación para el miedo o una invitación a la desesperación. Superar ese miedo noche tras noche era parte de su penitencia. Era un entrenamiento para el último momento, para morir sin miedo confiando en la promesa de la resurrección. Fuera del claustro, en las aldeas, la comunidad también se protegía ritualmente contra los peligros de la noche. Las campanas de la iglesia tocaban el ángelus al atardecer, consagrando el crepúsculo. Las familias se encomendaban a Dios antes de dormir. En este contexto, el asesino que vivía entre ellos, incluso si nadie conocía su secreto, participaba de esta protección colectiva. Al persignarse antes de dormir, quizás su oración era más ferviente, más cargada de un significado desesperado. Mientras el pueblo dormía, él podía ser el único completamente despierto, escuchando los sonidos de la noche, no como una sinfonía familiar, sino como un juicio suspendido.
Con el amanecer, las campanas de maitines, llamando a la primera oración, traían un alivio tangible. La luz dispersaba no solo la oscuridad física, sino también, momentáneamente, la oscuridad espiritual. El nuevo día era una nueva oportunidad para la gracia, para un acto de caridad, para un momento de auténtico arrepentimiento que pudiera inclinar la balanza. La rutina del trabajo campesino, el golpe rítmico del azadón en la tierra, el sonido de los animales, era otra forma de oración, una manera de anclar la mente inquieta en la tarea inmediata y física, alejándola de los abismos de la introspección. Esta conexión con los ciclos naturales, el día y la noche, las estaciones, el trabajo de la tierra, era fundamental para la salud mental en un mundo sin nuestro concepto moderno de psicología. La tierra no solo daba alimento, ofrecía una metáfora constante de muerte y resurrección. El grano que debe morir para dar fruto, el invierno que debe pasar para dar paso a la primavera, eran espejos del viaje del alma. Para el asesino, su propia vida interior era como un campo en barbecho, yermo y frío a causa de su pecado, pero con la esperanza latente de que, con la gracia de Dios como lluvia y el sol de la penitencia, eventualmente podría volver a ser fértil y dar frutos de virtud. Al final, la historia de la inquietud medieval es la historia de la búsqueda de un orden en el caos, tanto externo como interno. En un mundo sin seguridades modernas, donde la enfermedad, el hambre y la violencia eran compañeros constantes, la fe ofrecía un mapa para navegar por el paisaje del alma. Un mapa cuyos caminos estaban pavimentados con el temor de Dios, pero que paradójicamente conducía a la única paz verdadera que se podía concebir. La paz de saberse perdonado y amado por el Creador, a pesar de todo. Hoy, al borde del sueño, podemos dejar que esta historia se desvanezca como un sueño más. Ya no tememos los mismos espectros, ni creemos en la misma geografía del más allá. Pero en la quietud que nos envuelve, quizás podamos apreciar la profundidad de esa búsqueda humana ancestral. El deseo de limpieza, de cerrar ciclos, de encontrar paz tras la tormenta de nuestros errores, es un eco que perdura en nuestro ser. Y al rendirnos al sueño hacemos nuestro propio acto de fe, no en un Dios que juzga desde un trono, sino en la quietud reparadora de la noche, confiando en que el amanecer traerá una vez más la oportunidad de comenzar de nuevo, más ligeros, más en paz, habiendo dejado atrás, aunque sea por unas horas, el peso de lo que fuimos. Que este viaje a la mente medieval te haya traído tranquilidad, que las sombras de sus temores se disuelvan en la tuya y que su búsqueda de paz te inspire a encontrar la tuya propia, aquí, en el silencio que ahora nos acoge. Descansa.